¿Quién salva a los rescatadores cuando el propio sistema decide sacrificar a sus héroes? Hoy abrimos el expediente Centurión, una operación tan secreta que, según los archivos oficiales, jamás existió. Sus protagonistas no figuran en medallas ni en ruedas de prensa. Solo quedan rastros en documentos ocultos y señales dispersas en el éter. Bajo la apariencia de misión humanitaria, se ocultaban agentes de élite y tecnología militar avanzada, disfrazados con batas blancas y sellos de ayuda internacional. Ellos eran los supuestos titanes del conflicto moderno, operadores invisibles, controlando enjambres de drones y sistemas de guerra electrónica valorados en decenas de millones. Se sentían intocables, protegidos por alianzas, satélites y capas de secreto. Pero en la guerra real, la arrogancia tecnológica es una invitación al desastre, y la lealtad institucional puede volverse letal cuando el sistema decide que ya no eres necesario. La historia de Centurión es mucho más que una operación encubierta. Es el relato descarnado de cómo el mito del control absoluto se derrumba ante la traición, las órdenes distantes y las consecuencias imprevistas de confiar ciegamente en quienes manejan los hilos. Si ignoras cómo funcionan las guerras modernas, puedes terminar creyendo las versiones oficiales, y como estos agentes, ser utilizado y descartado sin saberlo. ¿Quieres descubrir cómo se selló el destino de los Centurión y en qué momento exacto comenzó su caída? Retrocedamos al principio, cuando todo era promesas, avances tecnológicos y una falsa certeza de superioridad. Todo comenzó con una llamada cifrada y una promesa de inmunidad. Nadie imaginó que esa noche sellaría su destino. No toda ayuda humanitaria es lo que parece. Detrás de cada titular y comunicado oficial, se esconde un universo helado de datos, coordenadas y decisiones mortales. En marzo del año 2024, nació la Operación Centurión, camuflada bajo promesas de evacuaciones médicas y capacitación en tecnología diagnóstica avanzada. ¿Quién sospecharía de un convoy de médicos aparentemente altruistas? Sin embargo, tras las batas blancas habitaban expertos de élite. Había oficiales en integración de sistemas de combate, operadores de satélite y arquitectos de misiones con drones. Sus talentos se entrelazaban con precisión quirúrgica, fusionando inteligencia orbital y potencia de fuego a distancia. Centurión no era una misión común, era el brazo invisible de las nuevas guerras digitales. La base de operaciones fue elegida al milímetro. En el corazón industrial de Drushkovka, los muros de hormigón de antiguas fábricas soviéticas ofrecían protección casi absoluta. Era el refugio ideal para quienes necesitaban pasar desapercibidos y, a la vez, confiaban en su propia fortaleza. Todo allí tenía un propósito: sobrevivir incluso a bombas de alto calibre. Para Centurión, la seguridad no era una opción, sino una convicción. Disponían de recursos valorados en decenas de millones de dólares y acceso prioritario a tecnología de punta. Su fe en la superioridad técnica rozaba la soberbia. Antenas de comunicaciones encriptadas, sistemas de guerra electrónica capaces de vigilar el aire a cientos de kilómetros, defensas autónomas y hasta lujos cotidianos como una cocina privada. Cada detalle estaba calculado para garantizar control total. Para comprender la magnitud de este despliegue, basta recordar ejemplos similares de la historia militar reciente. Durante la Operación Tormenta del Desierto en 1991, los estadounidenses confiaron en satélites y nuevas tecnologías para anular las defensas iraquíes. Sin embargo, la resistencia local y la adaptación rápida del enemigo demostraron que ningún sistema es infalible. Del mismo modo, en la guerra de Afganistán, los talibanes aprendieron a identificar patrones en las patrullas estadounidenses, explotando sus rutinas para emboscarlos. La lección es clara: la tecnología puede otorgar ventaja, pero nunca sustituye la vigilancia y la adaptabilidad humana. Pero entre muros reforzados, emergieron fisuras invisibles. Las rutinas se volvieron predecibles: sincronizaciones diarias con satélites, horarios rígidos, hábitos repetidos hasta el tedio. La invulnerabilidad, reforzada por meses de calma aparente, alimentó un exceso de confianza. Olvidaron que la guerra siempre encuentra grietas por donde colarse,
aunque se oculte tras pantallas y algoritmos. En el campo de batalla moderno, confiar ciegamente en la tecnología es tan letal como ignorar al enemigo. La arrogancia digital y el olvido de los límites humanos transformaron a Centurión en un objetivo, aunque ellos aún no lo sabían. El peligro real nunca estuvo en los monitores, sino en lo que decidieron ignorar más allá de ellos. Centurión cometió su primer error fatal. Aquí comienza el colapso inevitable. Las señales de advertencia estaban allí, pero nadie quiso verlas. Ahora, el enemigo se prepara para atacar donde menos lo esperan. La invisibilidad digital es una ilusión peligrosa. Creer que los datos te protegen es el error más común, y para Centurión, esa lección llegó demasiado tarde. Todo comenzó con una rutina mortalmente predecible: la sincronización diaria de sistemas. Cada mañana, exactamente a las 7:30, enviaban sus paquetes cifrados para alinear equipos con los satélites. Cambiaban frecuencias y códigos, pero jamás el horario. Esa regularidad los delató ante analistas pacientes que solo necesitaban tiempo, no milagros tecnológicos. Este tipo de errores no es exclusivo de Centurión. Recordemos el caso de los servicios de inteligencia soviéticos durante la Guerra Fría, quienes también cometieron el error de mantener patrones de comunicación regulares. Los analistas de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, con solo observar la frecuencia y la duración de las transmisiones, lograron descubrir redes enteras de espionaje, sin siquiera descifrar el contenido de los mensajes. La historia se repite. La disciplina excesiva puede ser tan peligrosa como el caos. La información recolectada por drones y escuchas dibujó un mapa certero. Vehículos blindados entrando y saliendo del supuesto almacén humanitario. Movimientos tácticos, disciplina férrea y largos silencios. Señales inconfundibles para ojos entrenados. Así, Centurión pasó de cazador a presa, marcado como objetivo principal. La presión se intensificó con cada hora. El perímetro se cerró. Las rutas de suministro quedaron cortadas bajo fuego constante de artillería. Sin agua suficiente ni comida, la moral se desplomó. El aislamiento era total. Ningún mensaje de apoyo, solo instrucciones frías desde oficinas lejanas. En situaciones similares, como ocurrió en la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas quedaron aisladas y sin suministros, viendo derrumbarse su moral a medida que la posibilidad de rescate se desvanecía. Allí, como en Centurión, el sistema priorizó la maquinaria y los objetivos estratégicos sobre la vida de los soldados. Cuando el comandante pidió evacuar, la respuesta fue cruelmente explícita. La prioridad eran los equipos, no las vidas. El sistema decidió sacrificarlos por minutos y datos extra. El mito de la camaradería institucional se esfumó. Los superiores no dudaron en abandonarlos. La desesperación creció. Algunos intentaron negociar, otros rompieron la cadena de mando, pero ya era tarde. El abandono fue absoluto. La unidad, antes temida, quedó confinada en su propio búnker, convertida en moneda de cambio por una estructura que solo se protege a sí misma. Esta lógica no es nueva en la historia militar. En la guerra de Vietnam, por ejemplo, numerosos pelotones quedaron atrapados tras líneas enemigas y fueron abandonados por sus superiores debido al alto costo político y militar de un rescate. Los sobrevivientes, al regresar, relataron historias de traición y deshumanización que resuenan en Centurión. En la guerra real, nadie es intocable. Cuando el sistema prescinde de ti, la vida deja de importar. La traición ya no sorprende, solo arde. La resistencia de Centurión está al límite, pero aún queda una última opción desesperada. El siguiente movimiento decidirá quién sobrevive y quién desaparece sin dejar rastro. Cuando cae la máscara, ni el uniforme ni la bandera protegen a nadie. La noche de la captura, la confianza de la élite Centurión colapsó en cuestión de segundos. El estruendo de la derrota y el aislamiento rompieron las líneas. Pero fue el miedo, ese miedo visceral, lo que terminó de convertirlos en extraños. La tensión larvada entre extranjeros y locales explotó. Ya no eran compañeros,
sino supervivientes que se miraban como amenazas. Al principio intentaron resistir, incluso hubo gestos breves de heroísmo. Pero ante la abrumadora realidad, no hubo épica. Se rindieron, abandonando consignas de secreto y la fantasía de invulnerabilidad. La exposición fue inmediata. Rostros pixelados en redes, pasaportes ante cámaras, nombres secretos convertidos en tendencia global. En pocas horas, fragmentos de interrogatorios y documentos reservados se filtraron. El escándalo estalló. Manuales, listados de personal, comunicaciones privadas. Quedó al descubierto el verdadero alcance de la operación y la profundidad de la infiltración extranjera. La reputación occidental se desplomaba sin remedio. Los gobiernos reaccionaron con desmentidos y campañas mediáticas. Hablaron de voluntarios, de ayuda humanitaria, de manipulaciones del enemigo. Pero los investigadores independientes, armados con tecnología forense y fuentes abiertas, desmontaron las mentiras en pocos días. Cada contradicción alimentaba la desconfianza y la furia mundial. Para entender el impacto de esta exposición, pensemos en el escándalo de los papeles del Pentágono durante la Guerra de Vietnam. La filtración de documentos secretos reveló el verdadero alcance de la intervención estadounidense y desencadenó una crisis de confianza sin precedentes. De igual modo, la filtración de Centurión alteró la percepción internacional, debilitando alianzas y poniendo en jaque la credibilidad de los actores involucrados. Los capturados dejaron de ser solo prisioneros. Se transformaron en piezas de negociación, monedas en un tablero internacional. Sus nombres circularon en propuestas de intercambio, en campañas propagandísticas y amenazas veladas. La guerra secreta se hizo pública y las consecuencias personales se multiplicaron. Amenazas a familias, presión psicológica, aislamiento total. El efecto dominó no se hizo esperar. Militares y analistas de todo Occidente revisaron manuales y doctrinas tras el desastre Centurión. La paranoia se instaló en los altos mandos. ¿Quién más sería expuesto mañana? ¿Qué otras operaciones correrían la misma suerte? La supuesta invulnerabilidad tecnológica y la confianza en la alianza internacional se evaporaron, reemplazadas por dudas, miedo y una autocrítica insoportable. Porque en una sola operación mal gestionada pueden perderse reputaciones, secretos de Estado y la seguridad de familias enteras. Ningún protocolo, ninguna creencia en la superioridad moral o técnica puede devolver lo que desaparece cuando el sistema decide sacrificar a los suyos. Ahora, mientras el mundo observa, la pregunta es otra. ¿Quién pagará el precio real de la traición? El final de Centurión es apenas el comienzo de una nueva era de sospecha y miedo. La guerra moderna no concede espacio a la arrogancia ni al olvido de la humanidad. La historia de Centurión es una advertencia feroz. El sistema sacrifica sin titubear a quienes lo sirven, sin importar logros o lealtades. Cuando llega el momento crítico, la maquinaria institucional convierte a sus mejores piezas en meros descartables. Centurión creyó tener el control absoluto durante largos meses. Su confianza ciega en la tecnología y el protocolo les hizo ignorar que un solo error puede ser letal en la guerra real. Los sistemas que costaron millones de dólares, los códigos en constante mutación y los muros de hormigón no bastaron para protegerlos de su propio exceso de certeza. La guerra no es un tablero digital. Es impredecible, brutal y castiga el más mínimo descuido con consecuencias definitivas. Cuando el peligro se hizo tangible, las alianzas y estructuras estatales que antes los respaldaban se desentendieron. El apoyo prometido desapareció en cuanto el riesgo superó la utilidad estratégica. La caída de Centurión revela un patrón inquietante. Idealizar la maquinaria de poder y renunciar al pensamiento crítico deja a cualquiera vulnerable ante fuerzas impersonales, incapaces de verdadero compromiso humano. Incluso los agentes de élite pueden ser traicionados por el mismo sistema que juraron servir y que les prometió protección. Ignorar las lecciones de Centurión condena a repetir sus errores. No aprender implica exponerse, tanto individual como colectivamente,
a las mismas trampas de arrogancia, dependencia y deshumanización que sellaron su destino. Pero lo más inquietante aún está por revelarse. ¿Qué sucede cuando esos errores trascienden al individuo y amenazan la estructura misma? ¿Estás preparado para mirar más allá de las versiones oficiales y enfrentar las verdades incómodas? La Operación Centurión no solo es una advertencia para militares y estrategas. Es un reflejo inquietante para quienes aceptamos relatos oficiales sin dudar. Tras cada comunicado brillante y cada historia de heroísmo, suele ocultarse una verdad mucho más dura. Incluso los agentes de élite pueden ser sacrificados, piezas prescindibles en manos de sistemas que los olvidan apenas dejan de servir. Si aceptamos sin filtro las versiones edulcoradas, nos volvemos cómplices de esa manipulación. La confianza ciega en la tecnología o en grandes alianzas, lejos de protegernos, nos expone aún más. La verdadera fortaleza está en cuestionar, en buscar lo que se esconde tras la fachada, y no conformarnos con lo que nos quieren mostrar. La arrogancia tecnológica, la ilusión de control absoluto y la supuesta lealtad institucional se rompen cuando la guerra deja de ser estrategia para volverse trampa mortal. Pregúntate, ¿cuántas veces te han contado la historia entera? ¿Cuántos centuriones, en cualquier rincón del mundo, esperan aún un rescate que nunca llegará? No dejes que el mito te adormezca. Solo quienes desafían el relato impuesto pueden decidir con libertad y verdadera conciencia. Ahora bien, ¿cómo evitar caer en los mismos errores? Existen pasos concretos que pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y el sacrificio. Primero, nunca subestimes la importancia de la autocrítica y la revisión constante de protocolos. Los sistemas deben ser evaluados no solo por sus resultados inmediatos, sino por su capacidad de adaptarse a escenarios imprevistos. Segundo, la diversificación de fuentes de información y la eliminación de rutinas predecibles es fundamental. La historia de Centurión muestra que incluso la disciplina puede volverse un talón de Aquiles si no se acompaña de creatividad y flexibilidad. Además, fomentar una cultura de comunicación horizontal dentro de las organizaciones permite detectar señales de alerta de forma temprana. Cuando los miembros de un equipo sienten que pueden expresar dudas o preocupaciones sin miedo a represalias, el margen de maniobra ante la adversidad se amplía considerablemente. Finalmente, la formación continua en pensamiento crítico y ética profesional fortalece la resistencia ante tentaciones de obediencia ciega. Si miramos hacia el futuro, el mayor riesgo no es la tecnología en sí, sino la confianza ciega en su infalibilidad. Ejemplos recientes, como el colapso de sistemas automatizados en infraestructuras críticas, nos muestran que la supervisión humana sigue siendo insustituible. Un solo fallo puede desencadenar consecuencias irreversibles, como ocurrió en el apagón masivo de Sudamérica en el año 2019, donde la dependencia excesiva de sistemas automatizados agravó la crisis. En resumen, la historia de Centurión es una advertencia y una invitación. Nos obliga a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar lo que creemos saber y a prepararnos para lo inesperado. Solo así podremos evitar convertirnos, algún día, en los próximos rescatadores sacrificados por un sistema que, en su lógica impersonal, olvida que la verdadera fuerza reside en la humanidad, la improvisación y la valentía de quienes se atreven a dudar. ¿Estás listo para cuestionar, aprender y actuar antes de que el próximo centurión caiga en el olvido?